En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano, que es ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Esta formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sustentable y sostenible, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación de conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de los ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF de Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con un ambiente seguro y saludable que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondo-Norma 3280, casco para el combate de incendios en estructura de requisitos, y la norma técnica del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 01-2008, para mejorar la aplicabilidad con una lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también auditorías de seguridad. Cabe destacar que esto que elaboramos, este presente trabajo, lo que se busca es que se actualice y mejore en el tiempo con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es en un lapso no superior a un año, donde toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. La norma venezolana Fondo-Norma 3280-1997 fue elaborada por el Comité Técnico número 6 de Higiene, Protección y Seguridad y el Subcomité Técnico número 7 de Asuntos Bomberiles. Esta fue aprobada por la COVENI en su reunión número 146 el 7 de mayo de 1997. El objeto de esta norma es establecer los requisitos mínimos de rendimiento y métodos de prueba para cascos utilizados en la extinción de incendios en estructura, los cuales están diseñados para mitigar efectos adversos en la cabeza del bombero. A referencias normativas, la siguiente norma tiene disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma venezolana. La edición indicada estaba en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma, está sujeta a revisión y se recomienda a aquellos que realicen acuerdos en base de ella que analicen la conveniencia de ser usada la edición más reciente de la norma citada, seguidamente, que es la ASTM E810, que en su sigla en español significa Método de Prueba Estándar para la Coeficiente de Retroreflexión de la Lámina Retroreflectante. Definiciones. Para los efectos de esta norma venezolana se aplican las siguientes definiciones. Ala, una parte de la celda del casco que se extiende alrededor de la circunferencia entera del mismo. Plano básico, el plano a través de los centros de las aperturas externas de los oídos y las puntas bajas de la cuenca del ojo. Arco coronal, el arco entre los huesos parietales medidos sobre el tope de la cabeza en un plano perpendicular al plano medio sagital. Arco occipital, el arco entre las orejas medido sobre el hueso occipital de la cabeza. Banda de la cabeza, la porción de una suspensión que envuelve a la cabeza. Banda de sudor,
Es parte de la banda de la cabeza, ya sea integral o ajustada, que está en contacto con la frente. Caparazón, la parte más exterior del casco. El casco es un dispositivo que consiste esencialmente de un caparazón, un sistema de absorción de energía, un sistema de retención, marcas retroreflectivas, cubiertas auditivas y un escudo facial. Corona, la porción del casco que cubre la cabeza por arriba del plano de referencia. Correa de la barbilla, una cinta ajustable fijada sobre la barbilla para asegurar el casco de la cabeza. Correas de la corona, es la parte de la suspensión que pasa sobre la cabeza. Sistema de retención, el ensamblaje completo por el cual el casco es retenido en su posición en la cabeza. Correa de la nuca, una correa ajustable localizada bajo el arco occipital utilizado para ayudar en la retención del casco. Cubiertas auditivas, parte integral del casco que provee cobertura a la zona de oídos y la parte posterior del cuello. Escudo facial o visor, protección limitada a la cara o porciones de ella y el cual da protección primaria al ojo. Frontal de identificación, es la parte del casco donde se coloca la identificación y o logotipo de la institución de lucha contra incendios. Plano coronal, el plano perpendicular al plano básico y el plano medio sagital que pasa a través del centro de las aberturas externas de los oídos. Plano de referencia, es el plano de 60 milímetros más o menos por arriba y paralelo al plano básico. Plano horizontal central, cualquier plano que pasa a través del casco cuya intersección con la superficie del mismo es equidistante del tope en todos sus puntos. Plano medio sagital, el plano perpendicular a los planos básico y coronal que simétricamente bisecta a la cabeza. Portacasco, es dispositivo de prueba que asemeja la configuración de la cabeza humana. Señales retroreflectivas, es un material que refleja y regresa una porción relativamente alta de luz en la dirección de la cual viene. Sistema de absorción de energía, es un sistema de suspensión material o combinación de ello incorporado al diseño del casco para atenuar la energía del impacto. Suspensión, es un sistema atenuador de energía sobre la banda de la cabeza y la correa de la corona. Tope, es la intersección entre el plano medio sagital y el plano coronal extendido en toda la superficie del casco. Requisitos, principios generales. Los cascos para lucha contra incendios en estructuras deben consistir esencialmente de un caparazón, un sistema de absorción de energía, un sistema de retención, señales retroreflectivas, cubiertas auditivas y escudo facial. De igual manera, los fabricantes deben emplear medidas adecuadas de garantía de calidad para asegurar que los cascos fabricados cumplen con los requisitos de rendimiento establecidos. Las señales e instrucciones. Cada casco debe ser señalizado en su parte interna de forma legible, duradera y en idioma español, de tal manera que la señal pueda ser leída fácilmente, sin remover alguna parte permanente del casco, y cada señal debe incluir la siguiente información. A. Nombre o designación del fabricante. B. Número de modelo o diseño. C. Mes y año de fabricación que esté codificado. D. Número de lote. E. Peso nominal del casco. F. Procedimiento de limpieza recomendado. G. Tamaño o rango de tamaño. El fabricante debe proveer el material de información o asesoría en idioma español con cada casco, incluyendo instrucciones para la limpieza, pintura, señalización, almacenamiento, frecuencia y detalles de inspección. Cada casco debe ser etiquetado en su parte interna de manera legible y duradera, con la siguiente advertencia en letras de no menos de 1,5 milímetros de alto. Esta advertencia debe decir lo siguiente: este casco debe ser apropiadamente ajustado y asegurado a la cabeza, con todos los componentes en su lugar, para proveer la protección para la cual fue diseñado. No modifique o reemplace algún componente de este casco, incluyendo el caparazón o el sistema de absorción de energía, sistema de retención, señales retroreflectivas, cubiertas auditivas y escudo facial, con componentes o accesorios diferentes a los aprobados por el fabricante, o cualquier modificación o reemplazo debe cumplir con lo que exige la norma venezolana Fondo Norma, o antiguamente llamada Covenant 3280, de casco para combate de incendios en estructura requisito. El no cumplimiento con
El no cumplimiento con estas instrucciones puede resultar serias lesiones o incluso la muerte. Una etiqueta de advertencia con letras de no menos de 1,5 milímetros de alto debe ser fijada al escudo facial, de manera tal que advierta al usuario que dicho escudo facial no provee la suficiente protección ocular. Dicha etiqueta debe indicar el material de construcción del escudo. Configuración. El casco debe permitir una visión periférica libre y clara de por lo menos 120 grados de cada lado del plano medio sagital y no deben existir aberturas que penetren en el casco, excepto aquellas provistas por el fabricante para el montaje del sistema de absorción de energía y los sistemas de retención accesorios. Los accesorios. La adición de accesorios no debe interferir con las funciones del casco y o sus partes y componentes. No deben disminuir el rendimiento por debajo de los requisitos establecidos en esta norma. Los fabricantes de cascos deben garantizar que los accesorios provistos en el mismo cumplen con el requisito especificado en el punto anterior. En esta imagen podemos observar las diferentes partes que conforman el casco, lo que es la vista superior, el portacasco, el casco en sí, plano medio sagital, el ángulo mínimo de claridad de visión periférica, que es muy importante y que se nombró en la configuración que se exige en los requisitos para que pueda tener un casco de combate contra incendios. Requisitos de rendimiento. Requisitos de impacto alto, transmisión de fuerza. Los cascos de la muestra con el escudo facial removido deben ser evaluados y ninguna muestra debe transmitir una fuerza mayor a 3.780 newton o 385,9 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Requisitos de impacto alto frontal, lateral y trasero. Aceleración. Los cascos de la muestra con el escudo facial removido de igual manera deben ser evaluados y la aceleración máxima debe ser indicada en la tabla 1, que nos muestra las aceleraciones máximas. La duración de la aceleración superior a 200 veces gramos no debe exceder de 3 milisegundos y la aceleración superior a 150 veces gramos no debe exceder de 6 milisegundos. Resistencia a la penetración. Los cascos de muestra no deben mostrar contactos eléctricos entre el percutor de prueba y el portacasco. Resistencia al calor. Los cascos de muestra deben cumplir con los siguientes puntos establecidos. A. Ninguna parte del casco debe contactar el portacasco antes de que la prueba se haga. B. No debe existir deformaciones del caparazón y que se extienda más de 30 milímetros por debajo de la posición original del casco. C. Sin deformaciones del frontal o laterales del caparazón que se extienda más de 30 milímetros por debajo de la posición original del casco. D. No tener separación, fusión o goteo del sistema de retención, sistema de absorción de energía o cubiertas auditivas. E. No debe tener partes del escudo facial que toquen el portacasco o las cubiertas auditivas. Resistencia a la llama. Los cascos de muestra no deben mostrar llama visible o incandescente durante 5 segundos después de la remoción de la llama de prueba. Aislamiento eléctrico. Los cascos de las muestras no deben tener fuga de corriente que exceda a 0.3 miliamperios. Sistema de retención. Los cascos de muestra deben ser evaluados sin que ocurra alguna rotura y sin deslizamiento o dilatación de 2.0 centímetros. El ancho de la correa de la barbilla debe ser por lo menos de 19 milímetros. Los sistemas de suspensión no deben estar separados del caparazón durante la evaluación. Cubiertas auditivas. Los materiales a ser utilizados en la cubierta auditiva deben tener una longitud máxima de 100 milímetros y un retardo de llama máximo de 2.0 segundos y una posterior incandescencia máxima de 5.0 segundos cuando se evalúe en las pruebas de materiales textiles. Aquellos materiales diferentes a los textiles deben cumplir con los mismos requisitos de rendimiento. Escudo facial. El casco debe estar equipado con un escudo facial. El casco y el escudo facial, cuando está desplegado, debe proveer cobertura paralela al plano coronal de la punta frontal del casco, no menor de 7
107 milímetros por debajo del plano de referencia y no menor de 45 grados a cada lado del plano medio sagital de la intersección de los planos coronal y medio sagital. Los escudos faciales deben ser evaluados para protección de impactos, sin que exista algún tipo de contacto eléctrico entre el escudo facial y el sensor de contacto del portacasco y no debe agrietarse o romperse. Señales retroreflectivas. El casco debe tener señales retroreflectivas en el exterior del caparazón. Un mínimo de 26 centímetros cuadrados de las señales retroreflectivas deben ser visibles cuando el casco es observado desde algún ángulo o por arriba del plano de referencia. Las señales retroreflectivas utilizadas para cumplir con los requerimientos del punto deben tener un coeficiente de intensidad de luminosidad no menor de 90% cuando se evalúe de acuerdo al punto. Frontal de identificación. En la parte frontal del caparazón existe una zona plana como la continuación del borde central del casco, donde normalmente se coloca el emblema de la institución de la lucha contra incendios. A los fines de una buena identificación a cierta distancia del casco deben cumplir los siguientes requisitos en el frontal de identificación. A. En la parte superior del frontal debe ir colocado el rango bomberil o su equivalente en la organización privada del usuario. B. A lo largo del perímetro frontal en forma de arco o doble arco debe colocarse el nombre de la institución. C. En el centro se debe colocar el logotipo o emblema de la institución de lucha contra incendios. D. Si es posible, los 3 puntos anteriores deben ser colocados con un conjunto total, con un logotipo o emblema. E. El conjunto logotipo o emblema no debe confundirse con los colores especificados para el casco. Colores del casco. Los cascos deben poseer colores que permitan la identificación del nivel del mando o rango, igualmente o jerarquía, que pueda existir en la institución de lucha contra incendios, por lo que deben estar pintados de un color característico, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en las evaluaciones contempladas. Los colores del casco deben ser: A. Oficiales, color blanco. B. Suboficiales, color amarillo. C. Clases y bomberos, color negro. En esta figura podemos observar las áreas de pruebas de resistencia a la penetración. Vemos lo que es el plano transversal vertical trasero, área de prueba del tope, plano transversal vertical frontal, áreas de pruebas laterales, área de prueba trasera, línea de prueba de 25 milímetros por arriba del plano de referencia, plano básico. También observamos el plano medio sagital, el área de prueba de derecha e izquierda, radio de 0,30 milímetros y el plano coronal. Evaluación y prueba. El casco es llevado a unas condiciones ambientales con una temperatura que oscila entre los 20 grados centígrados o 28 grados centígrados durante 4 horas como mínimo. Los cascos de la muestra deben ser acondicionados por una exposición del área que va a ser impactada en una fuente de calor radiante. Las áreas del tope, laterales, frontal y trasera van a ser impactadas como se muestra en la figura de las áreas de prueba. El área de ser impactada debe ser expuesta a una irradiación de 1,0 vatios sobre centímetro cuadrado por un periodo de tiempo determinado por la exposición a un transductor de calor radiante. La fuente de calor debe ser removida y el casco entonces va a ser evaluado. El casco que va a ser impactado durante los primeros 15 segundos después de removerlo la fuente de calor o enfriarlo a temperatura ambiente, tiene que ser recondicionado y evaluado como se indicó anteriormente. Se necesitan unos equipos y procedimientos. Entre estos equipos tenemos el radiómetro, que debe tener una respuesta espectral de más o menos 3% sobre un rango de 1,0 micra a 10,1 micra y una precisión total de más o menos 5% en la lectura. El panel radiante debe tener una superficie radiante efectiva de 150 milímetros cuadrados. El espectro de la curva de emisión radiante del panel debe ser la de un cuerpo negro a una temperatura entre 1000 Kelvin más o menos 200 Kelvin. El transductor de calor radiante que se muestra en la diapositiva en la parte inferior debe ser construido de hojas de cobre ASTM B152 tipo 110 ETP semiduro con un grosor
de 0,64 milímetros más o menos 0,05 milímetros y un área de 50,8 milímetros cuadrados más o menos 0,4 milímetros cuadrados, un cable de Constatan de 0,81 milímetros más o menos 0,05 milímetros de diámetro y un cable de hierro del mismo diámetro debe ser soldado con plata cerca de los puntos de las hojas de cobre en el mismo lado como se muestra en esta figura. El lado opuesto de la hoja de cobre debe ser pintado en negro. El transductor de calor radiante resultante es una termocupla tipo J que debe ser utilizado conjuntamente con los instrumentos apropiados para monitorear la exposición de calor a la cual el casco va a ser expuesto. Los cascos de la muestra deben estar montados en la posición a ser acondicionada, entonces se determina el punto de impacto del caparazón del casco. El casco debe ser removido temporalmente y un radiómetro se coloca de forma perpendicular a ese punto y encarado hacia la superficie del mismo. El panel radiante debe tener introducido frente al radiómetro con una superficie radiante efectiva paralela a plano tangente a la superficie del casco en el centro del sitio del impacto escogido. El panel radiante debe ser ajustado hasta obtener una irradiación estable y uniforme de 1,0 vatios sobre centímetro cuadrado sobre un círculo de 75 milímetros de diámetro sobre el plano superior y centrado al sitio de impacto. La estabilidad debe ser modificada cuando la irradiación cambie en por lo menos 10% durante un periodo de 3 minutos. El radiómetro debe ser reemplazado con un transductor de calor. El centro del transductor debe coincidir con el centro del sitio del impacto del casco y paralelo al plano tangente a la superficie del casco en ese punto. La superficie negra del transductor debe estar encarada al panel radiante. El tiempo requerido para que el transductor alcance una temperatura de 150 grados centígrados debe ser registrado y debe ser de 150 segundos, más o menos 15 segundos. Debe ser utilizada una cámara de aislamiento para determinar el tiempo de posición. La cámara y el casco deben ser utilizados a 25 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados. El casco debe ser colocado en la cámara de la posición mencionada y sujeto a las condiciones de posición mencionadas por el tiempo determinado, sin que sobrepase 5 segundos de dicho tiempo. El casco debe ser removido de la cámara y evaluado. También es llevado a unas bajas temperaturas de menos 32 grados centígrados, más o menos 1 grado centígrado por 4 horas. Las pruebas de impacto de penetración deben ser realizadas dentro de los 15 segundos después de ser removido del ambiente frío. De otra manera, el casco debe ser reacondicionado y evaluado nuevamente. Los cascos de la muestra deben ser acondicionados por una inmersión en agua a una temperatura de 20 grados centígrados o menos 28 grados centígrados durante 4 horas. El casco debe ser evaluado antes de los 10 minutos después de ser extraído del agua. Los escudos faciales son llevados a prueba a unas altas temperaturas y deben estar unidos al casco, acondicionándolos en un portacasco no metálico a temperatura ambiente, de acuerdo a las dimensiones mostradas, y expuesto a una temperatura de 107 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados por 20 minutos. La prueba de impacto debe ser realizada antes de los 15 segundos después de removerlo de la cámara ambiental. De otra manera, el escudo facial debe ser reacondicionado y evaluado nuevamente. Evaluación de rendimiento, las de impacto alto en la parte de transmisión de fuerza. Previo a cada impacto, los cascos de muestra deben estar acondicionados para cada una de las condiciones especificadas. También tiene que haber una evaluación de los equipos, como lo es la evaluación del portacasco, que se debe utilizar un portacasco de aluminio talla 7 y debe tener una masa de 3,6 kilogramos, más o menos 0,5 kilogramos, las dimensiones nominales del portacasco. Y también se debe utilizar un equipo que es el impactor y con una masa de acero de 3,58 kilogramos, más o menos 0,05 kilogramos. La cara de impacto debe ser un segmento esférico con un radio de 4,8 centímetros, más o menos 0,8, y una longitud de cuerda mínima de 7,6 centímetros. El sistema traductor
Para este sistema se debe utilizar un sistema eléctrico de medida de fuerza con las siguientes especificaciones mínimas, donde el rango es 4.450 newton, la precisión de medida del pico de fuerza es más o menos 2,5%, la resolución es de 22 newton, la frecuencia mecánica resonante mínima del sistema de celda de carga del portacasco es de 5000 Hz, el diámetro de celda de carga de 7,6 centímetros y la misma frecuencia mecánica resonante debe ser calculada con la siguiente fórmula. F es igual a raíz cuadrada de K por G sobre M, donde K es la constante referida a la rigidez de la celda de carga expresada en newton sobre metros. G es la constante de aceleración de gravedad expresada en metros sobre segundo cuadrado. Todas las superficies en contacto con la celda de carga deben tener una superficie final por lo menos de 0,8 por 10 a la menos 6 metros. Asimismo, dicha superficie deben ser planas y tener 12,7 por 10 a la menos 6 metros. La masa de respaldo, la celda de carga debe tener una masa de por lo menos de 540 kilogramos. El ensamblaje de la celda debe estar montado rígidamente entre la estructura del portacasco y un plano de acero de 0,3 metros cuadrados y 25 metros cuadrados de grosor. La superficie del plato de acero en el área de montaje de la celda debe ser plano más o menos 0,15 milímetros y de un nivel. El plato debe ser y estar unido rígidamente en contacto con la masa de respaldo. En esta figura podemos observar las dimensiones nominales necesarias para las evaluaciones del portacasco. El plano de referencia 10-10, circunferencia de 22 pulgadas. Puesta a punto del equipo. En este caso el portacasco, la puesta a punto del equipo es un conjunto de procesos o pasos que se realizan para optimizar el mismo. Empecemos por la alineación. Es la línea vertical central de la masa, portacasco y la celda de carga que deben ser colineales hasta 3 milímetros. El eje sensitivo de la celda de carga debe ser alineado hasta la de la vertical. Las guías deben ser verticales en el caso de una guía doble. Debe ser paralela hasta 6 milímetros por cada 3 metros de longitud. La verificación. La calibración de los instrumentos debe ser verificada antes y después de cada serie de pruebas o al comienzo y al final de cada día de prueba, en el mínimo lapso posible. Los resultados de cada verificación deben ser parte de las pruebas de los cascos. Las pruebas de verificación deben mostrar una precisión de 2,5% o mayor en la fuerza medida. El sistema de prueba debe ser analizado dinámicamente para asegurar que cualquier resonancia mecánica asociada con el montaje de transductores no distorsione los datos obtenidos. También existen unos procedimientos de prueba. Empecemos por el precalentamiento, que es previo a la evaluación, la instrumentación, la cual debe llevarse a condiciones ambientales estables. Estas condiciones ambientales son durante la calibración, verificación y evaluación. La temperatura ambiental debe oscilar entre 20 grados centígrados y 28 grados centígrados y la humedad relativa debe estar entre 30% y 70%. Los cascos deben ser colocados en el portacasco con el plano horizontal, central paralelo hasta 5 grados al plano de referencia. La línea central medida del caparazón debe estar a 13 milímetros del plano medio sagital del portacasco. Los cascos de muestra deben ser ajustados a la talla de 7/4 o más para prevenir balanceo o sacudida. La evaluación es cuando el impactor debe dejarse caer de una altura suficiente para golpear con una velocidad de 5,47 metros sobre segundo, manteniéndose el margen de error máximo de 2%. El pico de fuerza y la velocidad de impacto se debe registrar para cada prueba. Prueba de impacto, aceleración. Previo a cada impacto, los cascos de muestra deben estar acondicionados para cada condición específica. Las áreas de impacto deben ser especificadas. La punta del yunque de prueba no debe estar debajo de la línea de prueba. Las áreas de tope frontal, trasera y laterales del casco deben ser evaluadas. Debe existir una evaluación de los equipos, en este caso la evaluación del portacasco,
que debe tener una talla de 7,25, también debe tener las dimensiones nominales mostradas en la figura anterior y no debe exhibir frecuencias resonantes mayores a 3000 hercios. El péndulo consiste en el portacasco de prueba, el acelerómetro y la porción móvil del ensamblaje guía del portacasco con una masa total de 5,17 kilogramos más o menos 0,18 kilogramos. El péndulo debe comprimir no más del 20% de la masa total del ensamblaje. El centro de la masa del péndulo debe estar un cono de 10 grados incluyendo el ángulo sobre la vertical con su ápice en el punto de impacto. En el centro de la masa del péndulo debe estar un cono de 10 grados y por consiguiente el yunque de prueba debe ser de acero y tener una superficie de trabajo suave y plana de 127 milímetros, más o menos 15 milímetros de diámetro. El yunque debe estar montado firmemente en un plato de acero de 0,3 metros cuadrados y 25 milímetros de grosor. El plato debe estar unido rígidamente y en contacto íntimo con la masa de respaldo de 540 kilogramos. La masa de respaldo debe ser de concreto o cualquier material rígido de igual o mayor densidad de por lo menos 0,6 metros cuadrados. El sistema transductor de aceleración. El sistema de electrónico de medida de aceleración debe tener las siguientes especificaciones mínimas: un rango de 500 gramos, una precisión de pico de medida de más o menos 2,5%, frecuencia resonante de 5000 hercios, límite de choque de acelerómetro de 2000 gramos y la resolución de 5 gramos. La duración de los niveles de aceleración debe ser medida a intervalos de 2,0 milisegundos. Cada una de estas imágenes representa las dimensiones nominales del portacasco. En una de ellas vemos la sección de 90 grados de eje menor y la otra sección de 180 grados de eje mayor. En las dos observamos el plano de referencia y en una imagen particular, la de la sección de 180 grados, vemos la tuerca de unión terminal de acero. El yunque de referencia debe sustituir al yunque de prueba para verificar la calibración del sistema de medición de aceleración. El yunque debe ser construido de cualquier material que pueda dar resultados de pruebas reproducibles durante un periodo de 4 meses por lo menos. La puesta a punta del equipo, la alineación para la calibración, el centro del yunque de referencia debe estar alineado a 3 milímetros del punto de impacto del portacasco. El eje sensitivo del acelerómetro debe estar alineado a la de la vertical y colineal a 3 milímetros del centro del yunque de referencia y el punto de impacto del portacasco. La o las guías deben estar verticales en caso de que sea doble guía paralela a 6 milímetros por 3 metros de longitud. Verificación. Esta empieza por la calibración de la instrumentación y así ser verificada por lo menos antes y después de cada serie de prueba, o al comienzo y al final de cada día de prueba, manteniendo el mínimo de tiempo posible. El resultado de cada sistema de verificación debe ser hecho parte de los resultados de prueba para todos los cascos evaluados. Las pruebas de verificación deben demostrar una precisión de 20% o más en la medición de aceleración. Las pruebas del sistema deben ser analizadas dinámicamente para asegurar que ninguna resonancia mecánica distorsione los datos de salida. Los procedimientos de prueba de igual forma se empieza por un calentamiento previo a la evaluación, donde los instrumentos deben estar precalentados para alcanzar la estabilidad. Deben existir unas condiciones ambientales dentro de la calibración, la verificación y evaluación entre una temperatura de los 20 grados centígrados y 28 grados centígrados y una humedad relativa entre los 30% y 70%. El casco debe estar debidamente acondicionado y debe ser colocado en el portacasco con su plano horizontal central paralelo a 5 grados del plano de referencia del portacasco
y debe ser asegurado el equipo con su sistema de retención para así evitar movimientos durante la evaluación. Ninguna parte del caparazón del casco debe ser recortada para acomodar el sistema de prueba y ninguna parte del sistema de prueba debe contactar el caparazón del casco en forma diferente al montaje original. La evaluación, esta consiste en la altura de caída del percutor de penetración y este debe estar ajustado de manera que la velocidad de impacto sea de 7,0 metros sobre segundo más o menos 0,1 metros sobre segundo, un total de 2 pruebas de penetración por cada una de las 4 condiciones ambientales especificadas y deben ser analizadas de manera tal que por lo menos una prueba de penetración debe ser realizada en cada una de las áreas de pruebas definidas. Un mínimo de 2 pruebas de penetración deben ser aplicadas a las diferentes áreas de prueba en cada casco. Prueba de resistencia a la penetración. Los cascos de muestra deben estar acondicionados y los cascos deben ser penetrados de acuerdo al siguiente procedimiento. El equipo de prueba debe haber una evaluación del portacasco y debe tener este portacasco una talla de 7,25 y las dimensiones nominales son las mostradas en las figuras anteriores. Por arriba de la línea de prueba se tiene una superficie conductora para el contacto eléctrico con el indicador de contacto. El percutor de penetración debe tener una masa de 1 kilogramo más o menos 0,01 kilogramos. La punta del percutor debe ser un cono con un ángulo de 60 grados más o menos 0,5 grados y una altura de 38 milímetros y la punta con un radio de 0,5 milímetros más o menos 0,1 milímetros. La dureza mínima de la punta del percutor debe ser de C60 en esta escala de Rockwell. El percutor debe ser conectado electrónicamente al indicador de contacto. El indicador de contacto debe indicar que hay un contacto eléctrico entre el percutor de penetración y la superficie conductora del portacasco. Además, debe tener un tiempo de respuesta menor a 0,5 milisegundos. Los procedimientos de prueba. En este procedimiento encontramos unas condiciones ambientales. Previo a cada prueba, la penetración del casco debe ser acondicionado a una temperatura ambiental entre 20 grados centígrados y 28 grados centígrados y la humedad relativa debe estar entre 30% y 70%. El casco debe ser colocado, acondicionado en el portacasco rígido y asegurado con un sistema de retención o por cualquier otro sistema que no interfiera con la prueba. El casco debe colocar de tal manera que el percutor de penetración impacte perpendicularmente al casco por encima de la línea de prueba. El sitio del impacto debe estar a 75 milímetros del centro del sitio de impacto penetración. La evaluación. La altura que debe existir del percutor de penetración debe ser ajustada de tal forma que la velocidad de impacto sea de 7,0 metros sobre segundo más o menos 0,1 metros sobre segundo. Un total de 2 pruebas de penetración por cada una de las 4 condiciones ambientales especificadas y deben ser realizadas de manera tal que por lo menos una prueba de penetración se deba realizar en cada una de las áreas de prueba. Un mínimo de 2 pruebas de penetración deben ser aplicadas a las diferentes áreas de prueba en cada casco. Para la evaluación de resistencia a la llama existen 3 pruebas. La número 1 consiste en los cascos de la muestra deben estar colocados en el portacasco con el plano horizontal central paralelo entre 5 grados del plano de referencia con el escudo facial en posición abierta y evaluado como se muestra en la figura 7A. La punta del cono interno de la llama de un mechero Bunsen de 25 milímetros y 38 milímetros de altura debe ser colocado en la punta exterior del frente, laterales y parte posterior del caparazón del casco. Si el casco tiene una percha, la evaluación a la llama debe ser aplicada a la misma en el punto de contacto con el caparazón. El mechero Bunsen debe ser alimentado con un gas metano grado reactivo a una tasa de 1000 BTU sobre pies cúbicos.
El sistema de control de válvulas debe estar diseñado para suministrar una tasa de liberación de gas con una presión de 0,5 psi o libras por pulgada cuadrada. El tubo del mechero Bunsen sin mariposa debe tener un diámetro de 12 milímetros más o menos 3 milímetros. Después de 15 segundos el mechero debe ser removido y se mide la duración de la llama e incandescencia presente. En la prueba número 2, los cascos de la muestra deben estar colocados de manera tal que el área a ser evaluada reciba un flujo radiante de 1,0 vatios sobre centímetros cuadrados más o menos a 0,1 vatios sobre centímetros cuadrados después de 60 segundos de exposición al flujo radiante. Sin remover la fuente de calor radiante, la punta de la llama de un mechero Bunsen con las especificaciones dadas se debe acercar al área de prueba de tal forma que la llama forme un ángulo de 45 grados con el plano tangente del área de prueba en el punto de contacto como se muestra en la figura 7b. En la prueba número 3, los cascos de la muestra con el escudo facial en posición baja se colocan en el portacasco con un plano horizontal central paralelo al plano de referencia y se le acerca la punta de la llama del mechero Bunsen a la punta inferior del escudo en la intersección del plano medio sagital a un ángulo de 45 grados con la llama centrada a la punta del escudo facial, como lo muestra en la figura 7c. Prueba de aislamiento eléctrico. Tanto para la prueba número 1 y número 2 es necesario los siguientes equipos. A. Una fuente variable de corriente alterna de 0 voltios a 2200 voltios y 60 Hz. B. Cableado y terminales para la aplicación del voltaje. C. Un voltímetro para medir el voltaje aplicado. D. Un amperímetro para medir la fuga de corriente. Para la prueba 1 se necesita un recipiente con abundante agua fresca suficiente para sumergir un casco invertido hasta 13 milímetros del plano de referencia. También se necesita un marco para suspender el espécimen de prueba en agua. Para la prueba número 2, igualmente un recipiente con abundante agua fresca, lo suficiente para sumergir el casco completo. También se necesita un portacasco que sea talla 7/4 modificado. En la prueba número 1, el interior del casco debe ser llenado con agua fresca hasta 14 milímetros por debajo del plano de referencia del casco invertido. El casco entonces debe ser sumergido en el mismo tipo de agua al mismo nivel de la que se encuentra en su interior. Se aplica una corriente alterna hasta 2200 voltios, manteniéndola por un minuto y se debe registrar cualquier rotura, falta o fuga de corriente. En la prueba número 2, el casco y su sistema de retención, que es la barbilla, las correas de barbilla, se deben sumergir completamente en agua fresca por un periodo de 15 minutos. Luego se remueve de la misma agua y se drena rápidamente el agua contenida en su interior en menos de 2 minutos. El casco debe ser montado en el portacasco modificado con la correa de la barbilla fijamente ajustada al portacasco, pasando por el terminal de conducción. Se conecta un cable a todas las partes metálicas del exterior del casco por encima de la orilla y un segundo cable se conecta al terminal de conducción. Se aplica el voltaje hasta 2200 voltios, manteniéndolo por 15 segundos. Se registra cualquier fuga de corriente o evidencia de rotura. Evaluación del sistema de retención. Los equipos que se van a llevar a cabo una prueba, entre estos equipos tenemos el portacasco que debe tener una talla de 7/4 y como lo muestra en sus dimensiones nominales que se vio en las figuras anteriores. La estructura de la barbilla mecánica consiste en dos rodillos de 12,7 milímetros de diámetro interno y 76 milímetros de diámetro externo. Máquina de evaluación de tensión. La estructura de la barbilla mecánica debe ser diseñada para utilizarse con una máquina de evaluación de tensión, la cual debe ser capaz de medir la fuerza aplicada al sistema de retención con una diferencia de 2% de la fuerza aplicada. También deben existir unas condiciones ambientales al casco
que oscilan entre 20 grados centígrados y 28 grados centígrados, y la humedad relativa debe estar entre 30% y 70%. La evaluación del sistema de retención: previo a la evaluación, la máquina de prueba debe ser precalentada hasta que alcance su estabilidad. El montaje: el portacasco y la estructura de la barbilla mecánica debe ser colocada de tal manera que la distancia entre la parte baja de los rodillos y el tope del portacasco sea de 210 minutos, más o menos 10 milímetros. La correa de la barbilla debe pasar alrededor de los rodillos, asegurando al casco y al portacasco. Entonces se ajusta la correa de la barbilla y, precargada a 45 newton, más o menos 5 newton, la distancia entre el tope del casco y los rodillos debe ser medida y registrada sin que sea menor a 0,5 milímetros. La fuerza aplicada al sistema de retención debe incrementarse lentamente desde 45 newton hasta 445 newton, a razón de 9,0 newton sobre segundo y 45,0 newton sobre segundo cuando se utilice una máquina de tensión. La rata de carga debe ser de 25 milímetros sobre minuto hasta un límite de 445 newton. La distancia entre el tope del casco y los rodillos debe ser medida y registrada nuevamente después de que la fuerza ha sido mantenida a 445 newton por segundo. La diferencia entre las medidas es la elongación del sistema de retención. En esta imagen podemos observar los diferentes contornos que existen en el portacascos talla 7 y cuarto y sus dimensiones nominales. El contorno en el plano de referencia, contorno en el plano básico, contorno de simetría, contorno plano AA, contorno plano BB, y cada una de las dimensiones que poseen. Lo siguiente a evaluar es la suspensión del sistema de retención. Es necesario los siguientes equipos: un material rígido de suficiente grosor y diseño opcional para facilitar la firme atadura de la suspensión del casco, y la máquina de evaluación de tensión. Procedimientos de prueba. Los cascos de la muestra deben ser colocados y asegurados tal que su plano de referencia sea horizontal. Cada punto de atadura de las correas de la corona debe ser evaluado aplicando una fuerza máxima de estiramiento de 45 newton, más o menos 5 newton, e incrementada desde 0 newton a una rata de carga de 25 milímetros sobre minuto, más o menos 5 milímetros sobre minuto. Esto lo podemos observar en la figura 9A de la presente lámina. La fuerza debe ser aplicada a través de la línea central de cada punto de atadura. Se registra cada resultado individual de cada uno de los puntos de atadura. Evaluación de resistencia al calor. El horno de prueba debe ser del tipo de aire circulante horizontal, con dimensiones mínimas de 61 centímetros por 61 centímetros por 61 centímetros, y debe ser calibrado usando una termocupla de bola negra que observamos en la figura 9B de esta lámina, la cual debe ser estabilizada durante 3 minutos a las condiciones especificadas. El horno de prueba debe ser precalentado a 250 grados centígrados y estabilizado por un mínimo de 3 minutos, inmediatamente antes de la calibración. Entonces la termocupla debe ser suspendida en el centro del horno de prueba. La puerta del horno no debe permanecer abierta por más de 15 segundos y la circulación del aire dentro del horno debe apagarse cuando la puerta esté abierta. El precalentamiento del horno debe ser suficiente para lograr que la termocupla registre una temperatura de 93 grados centígrados, más o menos 7 grados centígrados, después de 195 segundos. El casco con las cubiertas auditivas desplegadas y el escudo facial replegado debe ser colocado en un portacasco no metálico conforme a las dimensiones mostradas, con el sistema de retención asegurado. El casco y el portacasco deben estar estabilizados a las condiciones. El portacasco con el casco asegurado se coloca en el centro del horno de prueba, evitando
que éste tenga una puerta abierta por más de 15 segundos. Después de 195 segundos, el casco y portacasco se remueven del horno y se dejan reposar a temperatura ambiente por 2 minutos. La deformación del caparazón debe ser medida al frente, trasero y laterales en 8 puntos, radialmente separado en 45 grados desde la posición original, y se debe examinar cualquier efecto adverso durante la exposición del calor. Evaluación del escudo facial. El portacasco debe tener una talla de 7 1/4 hecho de material rígido y tiene que tener un sensor de contacto. El indicador de contacto debe mostrar la existencia de contacto eléctrico entre la superficie conductora del escudo facial y el sensor de contacto del portacasco. El impactador debe ser una bola de acero de 38 milímetros de diámetro con una masa de 225 gramos. El procedimiento: el equipo de prueba debe ser ajustado y la superficie cóncava de cada escudo facial debe estar alineado con el material conductor. El escudo facial debe estar ajustado al casco de acuerdo con las instrucciones del fabricante y debe permanecer de esa manera durante todo el acondicionamiento y evaluaciones. La secuencia de la prueba especificada en la tabla 2 debe seguirse para cada uno de los escudos faciales de la muestra. El casco con el escudo facial preacondicionado asegurado se coloca adecuadamente en el portacasco y la correa de la barbilla se asegura apropiadamente. El escudo facial se conecta eléctricamente a través del sensor contacto. El impactador debe ser suspendido dentro de un tubo vertical de diámetro interno de 43 milímetros, tal que el impactador quede a 1 milímetro por encima del sensor de contacto en la nariz del portacasco. Debe verificarse los contactos eléctricos con el sensor de contacto. La punta final del tubo debe quedar de 76 milímetros por arriba del escudo facial. El escudo facial entonces debe ser impactado al ser dejado caer libremente el impactador a través del tubo. Evaluación de la emisión luminosa visible. La fuente o patrón de energía radiante utilizada en la medida de emisiones luminosas del lente filtrante debe ser del tipo de lámpara de proyección NT-8 u otra del mismo tipo o lámpara incandescente operadas a las temperaturas del color correspondiente a ese tipo de fuente. La emisión luminosa debe ser determinada por una de las siguientes formas: midiendo la emisión espectral y calculando la emisión luminosa a partir de los datos publicados de energía espectral radiante fuente A y la eficiencia luminosa relativa del ojo promedio, se puede utilizar un axímetro de esfera pivotante. Evaluación de retroreflectividad. Esta evaluación puede ser la indicada en la norma ASTM E810 para un ángulo de observación de 0,2 y un ángulo de entrada de -4. Los requerimientos de evaluación del rendimiento. Las características a ser inspeccionadas y evaluadas, o ambas, deben ser clasificadas de acuerdo al efecto potencial de tales defectos y agrupadas de la siguiente manera: A. Mayor A. Un defecto que puede reducir la protección y no es fácil detección por parte del usuario. B. Mayor B. Un defecto diferente al mayor A que puede llevar a una reducción de la protección y es detectable por el usuario. C. Menor. Un defecto que no reduce sustancialmente la utilización del equipo para su propósito específico. El nivel de calidad aceptable para todos los defectos del casco debe de ser como sigue: A. Mayor A 1,0%, B. Mayor B a 2,5%, C. Menor a 4,0%. Las pruebas de rendimiento
deben de ser asignadas de acuerdo a la siguiente clasificación de defectos. A, mayor A, secciones 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.9. B, mayor B, secciones 2.3 y 3.7. C, menor, secciones 2.2. Evaluación de verificación. Es una serie de pruebas que consiste de 11 cascos. Cada casco debe estar sujeto a las condiciones ambientales y ensayos especificados en la tabla 2. Un mínimo de 3 series de pruebas deben de ser requeridas para la verificación. El casco de prueba 11 debe ser sustituido por los cascos de prueba 3, 4, 7 y 9 a opción del evaluador para permitir la prueba de penetración alta cuando el casco 11 es sustituido por otro. Este debe ser minuciosamente. Toda esta información nos conduce a que debemos realizar una lista de chequeo, la cual nos servirá para validar y verificar el cumplimiento de cada uno de los aspectos establecidos en la norma venezolana Fondonorma 3280 del 1997. Para la elaboración de una lista de chequeo es necesario identificar la organización o donde se aplica la norma, el área de trabajo o sección, que es donde se realiza la actividad, la fecha en que se realiza la inspección, quienes participan en ella y el lugar donde se ejecuta. Cada una de las preguntas está en un formato dicotómico desde la primera hasta la última. Como inspector, debo conocer a fondo la norma que se va a aplicar en el campo laboral, el área que se va a estudiar o se va a inspeccionar. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastida, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer que son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.